en comunicación Jorge Mahfoud Albernaz, novelista, ensayista y profesor universitario uruguayo-estadounidense. La democracia en América Latina a la luz de los procesos electorales recientes en Argentina, Guatemala y Ecuador. Eso es lo que vamos a hablar con Jorge Mahfoud. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Marcela? Presentación la hizo Hola. Mariela y estamos con Marcela, por supuesto. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Mariela? Gracias. Hola, Jorge. Sí, yo soy Marcela y con nuestra compañera Mariela Bonabota, que hace la presentación y la locución, bueno, formamos parte del equipo de El Amor es Más Fuerte. Hoy un equipo reducido porque hemos tenido algunas bajas por problemitas de salud y temas laborales, pero estamos firmes y con muchas ganas de hacer este programa donde, bueno, nos enorgullece poder conectarnos con vos, que conoces tanto de Latinoamérica y de esta historia profunda yo diría, de traiciones, la historia latinoamericana atravesada por diría, cipayos, gente que ha trabajado para volver permanentemente a encadenarse, a hacer colonia, y la lucha de tantos y tantas hombres, mujeres, tantos militantes que denodadamente tratan de lograr esa liberación y esa construcción de la patria grande, en definitiva. Sí, es cierto, Marcela, es una muy larga tradición, pero cada tanto con algunos progresos desde el punto de vista de independencia, de liberación, obviamente, no para aquellas clases oligárquicas o aquellos poderes oligárquicos. Pero bueno, siempre hay progresos y acá estamos viviendo algunos. En efecto, bueno, viendo esto de las luces y sombras que nos gusta señalar, el triunfo reciente de Bernardo Arévalo en Guatemala y de pocas horas, la comunicación de hace pocas horas donde, bueno, se teme por su vida. Recordarnos un poco quién era, o quién es, mejor dicho, Bernardo Arévalo, el candidato que dio una sorpresa en las elecciones de Guatemala y con su movimiento Semilla obtuvo más del 58% de los votos. Sí, 61%, si mal no recuerdo. De todas formas, es una diferencia gigantesca, o por lo menos muy significativa, comparando lo que es la tradición de las elecciones en las democracias liberales, que generalmente se dirimen por una moneda, más o menos, 2-3%. En este caso fue 61-39, es una diferencia enorme. Y esa diferencia creo que le ha puesto un parate a esa presión judicial que existe en Guatemala, como existe en muchos otros países del mundo, especialmente del sur global. Y ustedes conocen muy bien en Argentina toda la historia con Cristina Fernández. También lo conocen los brasileños con Lula da Silva. Una larga historia de judicialización de la política que ya tiene más de una década. Lawfare, antes eran directamente golpes militares, luego todo eso fue evolucionando, cambiando para mantener a la misma élite, a los mismos grupos de intereses, probablemente distintas personas, pero siempre en la misma élite económica en el poder, tanto la oligarquía latinoamericana, africana, asiática, como las grandes compañías del primer mundo. Entonces, esa diferencia enorme que Bernardo Arévalo obtuvo en la segunda vuelta, creo que impidió, o por lo menos le puso cierto límite a que esa judicialización, esa reacción judicial en Guatemala haya sido mucho más fuerte. En Guatemala, como muchos otros países, pero especialmente en Guatemala, hay una fortísima corrupción centrada en gran medida en el aparato judicial, que va a ser uno de los grandes desafíos de Bernardo Arévalo. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿quién es Bernardo Arévalo? Es una persona muy preparada, es muy inteligente, muy culta, que nunca
tuvo, a pesar de sus antecedentes familiares, una ambición política. De hecho, o tal vez no a pesar, sino por la historia de su padre, Juan José Arévalo, no se había resuelto a participar en política. De su mismo padre, creo que lo dijo en una entrevista a Fernando Arévalo, prefería que sus hijos no se metieran en política, así como cualquier padre. Nosotros tratamos de que nuestros hijos no sigan nuestro camino cuando vemos que es bastante complicado, a veces sucio en algunos aspectos, sobre todo como es la política. Y ese fue el caso de Fernando Arévalo. Él nació en el 1958 en Uruguay. En ese momento estaba también su sucesor, Jacobo Arbenz, que fue derrocado por el famosísimo golpe militar en Guatemala, orquestado por la CIA, por fake news, organizado por el gran publicista Edward Bernays, aplicando el mismo método que se logró con el golpe de Estado en Irán un año antes, en el 53, para derrocar a Mohamed Mossadegh, que también había sido democráticamente electo como Jacobo Arbenz, pero demasiado nacionalista no en el sentido fascista, nazi, racista, sino nacionalista en sentido independentista, que es lo que ha sido el gran problema del sur global con respecto a los imperios tanto británicos, europeos como estadounidenses. El nacionalismo, no importa si eran socialistas, que generalmente eran, especialmente a partir de los años 20, 30 en adelante, eran de izquierda por razones obvias, se oponían, eran la opción contra las dictaduras bananeras, las dictaduras tradicionales que venían desde el siglo XIX en adelante. Entonces generalmente eran obviamente de izquierda, no podían ser de derecha, si la derecha estaba en el poder siempre, eran dictaduras. En el caso concreto de Guatemala, el antecedente de la gran revolución de 1944 del padre de Fernando Arévalo, Juan José Arévalo, que era un profesor de filosofía, fue contra la dictadura de Jorge Ubico. Esa dictadura cayó por una fuerte presión popular, pero fue, como cualquier otra dictadura latinoamericana, un recurso de las grandes compañías. En ese caso concreto de Guatemala y en muchos otros países del llamado patio trasero del Caribe y de la América Central, de las llamadas también repúblicas bananeras, de la cual Honduras fue la primera a finales del siglo XIX, Jorge Ubico era ese dictador que además tenía simpatías nazis, pero bueno, era algo muy común entre los grandes gerentes, CEOs estadounidenses, que ser pro-nazis, que de hecho muchos fueron, como ya hemos hablado, condecorados por Hitler incluso, pero bueno, también en América Latina los hubo abiertamente pro-nazi. Y podemos hablar de América del Sur, que fue distinto. Una cosa fue ser abiertamente pro-nazi y otra cosa es aprovecharse de algunos fugados, como lo hizo a mayor escala Estados Unidos con la NASA. Pero bueno, no vamos a ese tema en este momento, pero en el caso de Guatemala, Jorge Ubico, el dictador, le había dado una gran cantidad de beneficios económicos de impuestos a la famosísima United Fruit Company, que en toda América Latina había puesto dictadores, había derrocado democracia, había destruido varias democracias como la de Nicaragua, unas décadas antes, 1909, 1912, y todos esos beneficios que esos dictadores bananeros, esos clásicos dictador latinoamericano, que a veces podemos verlo en la literatura de García Márquez, como el patriarca, etcétera, el clásico dictador latinoamericano, el corrupto, que acá en el norte del cual se habla tanto. Latinoamérica es un continente corrupto, África es un continente corrupto. Ninguno dice que esa corrupción fue diseñada, promovida, pagada, alentada por las grandes compañías. De otra forma, se hubiese desarrollado de otra forma. Y esa es la historia de Fernando Arévalo. Obviamente que él nace en el 58, unos años después del golpe en Guatemala de la CIA y de la United Fruit Company. Pero, repito, en Uruguay, en Montevideo, por lo cual es uruguayo también, aparte de guatemalteco, y por toda esa
historia trágica que en el caso de Guatemala le costó 200.000 muertos a lo largo de décadas, hasta los años 90, a dictaduras brutales. Bastaría con recordar la de Ríos Montt en los años 80. Solo en el año 82 Ríos Montt mató más de 10.000 mayas, indígenas mayas quiché, porque bueno, estaban en el lugar equivocado. Y muchos religiosos aquí en Estados Unidos, como Pat Robertson y otros, lo consideraban un buen hombre, porque era religioso, era cristiano, etcétera. Bueno, ese es el contexto de Bernardo Arévalo. Y él intentó hasta muy tarde no meterse en política. Y finalmente con 58 años decidió entrar. Sí, y esto que con una semblanza, una clase muy apretada, muy acelerada que nos estás dando, que te agradecemos enormemente, porque no se habla de Latinoamérica, menos de Centroamérica, y porque tenemos una formación colonial en nuestras escuelas, en nuestros programas, en nuestras editoriales, evidentemente forma parte también de esa red o esa telaraña, mejor dicho, que nos sumerge y que nos condena a ser países colonizados, no pueblos colonizados, con una mentalidad que no aspira más que a ser digamos, amanuenses de un poder. Y vos señalaste algo que me resonó mucho como argentina, porque nosotros tenemos tantos argentinos nacidos en México, como Arbenz, que es que por la situación que vos comentás tuvo que nacer en Uruguay, y esos también son lazos que de alguna manera estrechan a la patria grande, ¿no? A pesar del horror o de la tragedia del exilio, también van construyendo simbólicamente o sanguíneamente, mejor dicho, esa ligazón entre los pueblos nuestros, hermanándonos inevitablemente, porque quiero que pensar eso como la inevitabilidad de la patria grande, a pesar de los imperios, de las fuerzas, de los poderes que buscan separarnos y enfrentarnos en algunos casos trágicamente. Sí, con respecto a eso que decís, podemos recordar, por ejemplo, que todo imperio se basa dividiendo a las colonias. Eso es viejísimo: divide y vencerás, o gobernarás. En el caso, desde el siglo XIX, muchos países como Uruguay fueron creados despegados de una unión, y lo mismo pasó con América Central, para que los grandes poderes europeos o estadounidenses pudieran gobernar más fácilmente y dominar más fácilmente. Todo esa nueva conciencia comienza podemos decir, a partir de los años 30 y 40, cuando Estados Unidos comienza a complicarse con los nazis y se alía con Stalin, el mayor enemigo de Hitler, y los países latinoamericanos se ven de repente, entre comillas, abandonados por Washington, y por lo tanto, como consecuencia, recuperan 10 democracias, las que van a perder durante la Guerra Fría cuando Washington vuelva a mirar hacia América Latina, eso en los años 60. Pero esa conciencia de que somos latinoamericanos, muchos la han ubicado en la Revolución Cubana en el 59 y en delante, y es verdad, pero podemos ver, por ejemplo, con el mismo viaje de Ernesto Che Guevara, 10 años antes, que él comienza a darse cuenta, ¿qué pasó? Esto también es América Latina, nosotros somos América Latina, y Perú es otro mundo. Cuando él va de Argentina, va por Chile, ingresa al norte a Perú, y luego más al norte, se da cuenta de que eso es América Latina, y que ha vivido en la Europa del Sur, en una región bastante más desarrollada, no porque sea más blanca, sino porque tenía menos recursos económicos y por lo tanto fue menos explotada y oprimida imperialísticamente. Entonces esa conciencia latinoamericanista surge ya
o se acelera quizás en ese momento, y si hay un fuerte compromiso latinoamericano. Guatemala está fuertemente unida con la historia de Che Guevara. Recordemos que el golpe de Estado del 54, él estaba ahí, era simpatizante de Jacobo Arbenz y tiene que irse a México por el golpe de la CIA. Él supo que fue organizado por fake news o noticias falsas. Huyó a México después de varios meses, igual que Arbenz en la Embajada de México. Allí en México, naturalmente, se unió, conoció a otros disidentes. ¿Quiénes fueron? Bueno, era Raúl Fidel Castro, no por casualidad. Y cuando ganan en la Revolución del 59, dijo, Cuba no va a ser otra Guatemala. Entonces, Guatemala ya es uno de los grandes centros y las grandes tragedias simbólicas y de América Latina que marcaron la historia latinoamericana e incluso el resto de América Latina. De una forma trágica la terminaron por unir, pero fue una unión más bien de conciencia, una unión cultural, pero sobre todo de conciencia, porque la unión política, la unión tecnológica, la unión económica no se dio, al contrario, la estrategia fue la opuesta. Las comunicaciones tenían que pasar por Nueva York, por ejemplo, de ir un país latinoamericano al otro. Eso era una gran fragmentación de comunicaciones. Pero al mismo tiempo todos los medios, todas las alianzas políticas indicaban una fuerte fragmentación, y eso benefició a las oligarquías criollas que estaban aliadas a los grandes imperios. Exacto, Jorge, y precisamente como continuando este relato que vos nos estás abriendo, iluminando, yo pensaba, los BRICS, ¿qué significan en tu mirada el ingreso de Argentina o el ingreso de varios países, como está Brasil hace muchos años, ¿no? Al espacio, al ámbito económico, al área económica que suponen los BRICS para Latinoamérica, para nuestros países sudamericanos? Bueno, desde el punto de vista práctico es importante. Desde un punto de vista estratégico. ¿Por qué? Por ejemplo, concretamente, el posible nuevo banco del cual Dilma Rousseff sería la directora, podría no administrar ni crear ninguna moneda nueva, divisa nueva, porque eso es casi imposible debido a las grandes diferencias económicas y culturales de esos países. Pero sí podría ser una opción al Fondo Monetario Internacional. Eso es un punto práctico, concreto, estratégico. Y así otros más, comerciales, etcétera. Ahora, desde un punto de vista cultural, histórico y desde muchos otros puntos de vista, la gran unión latinoamericana debería ser igual que la gran unión africana, que tantas veces se fue destruida en el pasado, en los años 60, más recientemente con el intento de unión panamericana de Muammar Gaddafi, que ya sabemos cómo terminó la historia gracias a los franceses y a la Unión Europea y a Estados Unidos. Esas uniones deberían estar un poco más asentadas en razones culturales, históricas e incluso geográficas. Porque vos sabés que nosotros somos, en este programa, en la gran mayoría de los integrantes somos peronistas, yo soy peronista, y tenemos en nuestra tradición la posición del tercer mundo, y los discursos de Perón del año 72 para los países no alineados, que bueno, que precisamente vos nombrás África y no por casualidad, continente saqueado y expoliado por los países europeos, las naciones europeas y pro-norteamericanas. Entonces, bueno, desde nuestra tradición política, cultural, el tercermundismo y la posibilidad de lo que se llama ahora el sur global, es la tarea, digamos, por construir, ¿no? Por generar, y pensamos que el BRICS es una importante alternativa. ¿Qué te parece a vos?
Sí, incluso el simple nombre del sur global que se ha usado en los últimos 10 años es mucho mejor que tercer mundo. Tercer mundo es un término de la Guerra Fría que bueno, era lo que seguía el segundo mundo, que era el bloque soviético o el bloque del este, y el tercer mundo todo el resto. El sur global creo que es una apreciación mucho más realista y dignificante. El otro término era países en vías de desarrollo, pero también está atado con la estrategia del presidente Truman, que a principios de los años 50 desesperadamente buscaba una excusa, una forma de cómo dar créditos a esos países, no un plan Marshall, sino determinados créditos con alguna excusa para seguir interviniendo, y luego se transformó con Kennedy en la Alianza para el Progreso, pero también la idea de desarrollo o ayuda para el desarrollo o países en desarrollo fue políticamente muy estratégica para el norte también. Entonces, ¿qué significa? Que países que están inacabados, que van hacia algún lugar. ¿Hacia qué lugar? Hacia lo que es el primer mundo. ¿Cuál primer mundo? Europa y Estados Unidos. Un mundo consumista que dilapida recursos naturales y humanos y que vampiriza otras regiones. Ese no es el modelo. Estamos en la vía para la catástrofe. Entonces, el tercer... Sí, te interrumpía porque efectivamente eso que vos señalás del tercer mundo, y en realidad nosotros, desde nuestra tradición político y cultural, hablamos de tercer mundo y la tercera posición. Pero sí, efectivamente, como vos bien señalás, estamos en otro contexto histórico y es más adecuado a hablar del sur global. La tercera posición, claro, era algo diferente. En el caso de Argentina, el peronismo, también había en Brasil y en otros lugares, era ni comunista ni capitalista, en Argentina era el peronismo. Creo que también, claro, se coincidía dentro del sur global, pero era ya una posición ideológica, política y desarrollista a través de la sustitución por importación de la industria, que tuvo buenos resultados al principio, que luego llegó un poco tarde y tuvo algunos otros problemas, pero sería complicado entrar en eso. Pero de todas formas estamos en un momento, sí, en alianzas estratégicas, y una de ellas sería la sustitución de las monedas globales, sobre todo del dólar. Eso es importantísimo porque es una de las herramientas de extracción de riqueza y de imposición de nuevas colonias. Las nuevas elecciones, los nuevos países como recién mencionabas, Guatemala, Ecuador y Argentina, son pequeñas batallas dentro de un mar que todavía intenta reaccionar. La cultura de esos países, de todos los países en general, siempre es mucho más conservadora y más lenta. Es como, entonces, ¿cuál es la opción de esa tercera opción en este momento, o de los presidentes? Bueno, es muy limitada. En el caso de Argentina es muy limitada porque está atada de manos y pies por una deuda creada estratégicamente durante el gobierno de Macri. Entonces, este y el próximo gobierno no van a tener mucho margen de maniobra, y mucho menos, obviamente, es obvio, si se elimina el Banco Central y se dolariza la economía, mucho menos todavía. Pero eso es parte de la misma historia, de evitar la independencia de esos países. Ahora, ¿cuál es, desde mi punto de vista, la estrategia para acelerar o promover esa independencia que lleve, primero, a mejor desarrollo, y segundo, a una dignidad de los pueblos, obviamente, de ser independiente, no neocolonia? Es la unión, y volvemos al principio, la unión. Puede ser el BRICS, sí, pero es una unión estratégica, no es una unión espiritual, si se me permite la exageración, o cultural, que sería una unión más regional de países latinoamericanos que tenemos mucho en común, y tenemos esas tres grandes polos que son el indígena, el africano y el europeo, que deben empezar a dialogar. Y Guatemala es un micromundo que condensa esos tres grandes polos. Un país fuertemente indígena, con criollos europeos, africanos, etcétera. Y lo mismo Argentina, más europea, bueno, está en una tradición más de inmigrante europeo, pero tiene una fuerte también tradición indígena al norte. El aporte tal vez africano es un poco más débil comparando a Brasil, a otros países, pero bueno, en general la región tiene que
orbitar dentro de esos tres elementos culturales, étnicos, etcétera, y integrarse. Esa es la mejor forma de independizarse de los grandes polos imperiales de Europa y Estados Unidos, que especialmente en Europa están en una fuerte decadencia, y en Estados Unidos también, tal vez no tan aceleradamente, pero sí que está con un fuerte cuestionamiento de uno de sus principales elementos, que es el dólar. Todavía tiene el recurso militar, que es muy grande, y es muy inefectivo, pero yo sospecho que la ineficiencia del recurso militar estadounidense se basa en que es un gran negocio para la guerra. Pero bueno, eso sería otra discusión. Pero desde la perspectiva latinoamericana es, insisto, buscar la independencia, si se quiere, dignidad y desarrollo económico y social, no solamente económico, y a través de la Unión. Esos países de los cuales nos convocan en este momento son claves, aparte de otros, obviamente. Perú, está el tema de Perú, que también es importantísimo, y otros. Te agradecemos tanto, Jorge Mahfoud, que nos hayas iluminado, nos hayas ayudado a pensar estos temas en el eje fundamental para nosotros, que efectivamente es la unión de nuestros pueblos, la unión no solamente estratégica, como vos bien señalas, sino una unión cultural, política, que es clave para ir pensando el desarrollo a futuro de nuestro continente suramericano, como nos gusta decir a nosotros, suramericano, y con el Caribe, ¿no? Integrado al Caribe, obviamente. Nos fuimos a temas generales, pero hay muchísimos temas muy interesantes, muy específicos en estos países que mencionaban, muchísimos temas, pero bueno, será para otro tal vez. Es que son enormes, es enorme, como casi tanto como nuestro continente, muy complejo, y atravesado por ese vector de la colonialidad, que son los palos en la rueda, nosotros decimos graficando así, para ese destino de patria grande, soberana, de pueblos autónomos, y que podamos desarrollar esa gran integración que vos planteás de todas las diferentes culturas que integran este vasto continente, que tiene una raíz originaria, indígena, que tiene una raíz también europea por la inmigración, y que tiene, bueno, una raíz criolla, pero que es imprescindible lograr esa comunión entre todos sus vectores culturales para poder llevar adelante el proyecto latinoamericanista. Yo me había quedado con las ganas de preguntarte a vos como argentina, no había mejores candidatos para presidente, ¿no? Porque Dios, he escuchado a Patricia Bullrich, Milei, digo, ¿qué pasó? Peor no hay otros. Bueno, en realidad hay otros, Leonardo Santoro, Axel Kicillof, me parece que eran geniales, súper preparados. ¿Qué pasó? Sí, Leandro Santoro, que es candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros, el grupo de este programa, El Amor es Más Fuerte, en general estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires, militando en la ciudad de Buenos Aires por la candidatura de Leandro, pero tenemos también compañeros que están en San Luis, en una provincia del país, y Leandro es, vuelvo a decir, candidato a jefe de gobierno por la ciudad. Hay gente muy valiosa en la Argentina, gente muy preparada, muy valiosa, y bueno, no hablar, por ejemplo, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy proscrita. Bueno, sí, pero estaba proscrita. Que efectivamente hubiera sido la gran candidata del campo nacional y popular, pero precisamente vos señalaste un grado de corrupción en la justicia severo en Guatemala. Imagínate lo que ocurre en el país, en la Argentina. Sí, bueno, esto implica que tengamos situaciones así
falta, de quita de derechos. Sabés que se va a cumplir viernes que viene un año del intento de feminmagnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, a quien todavía la justicia argentina le niega la posibilidad real de de encontrar, de detectar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, no digamos burradas, intelectuales, gramaticalmente hablando, como corresponde. Y tu amigo Víctor Hugo Morales bien sabe lo que es ser presa de una justicia corrupta, venal, vinculada a intereses, inconfesables, ¿no? Sí, o bien confesables, bien claros, ¿no? Sí, jueces que tienen reuniones con políticos. Es una historia larga y bien sabida. Ahora, claro, Kicillof es gobernante de la provincia de Buenos Aires. Es un gran candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que realmente seguramente va a ganar, pero su candidatura. Pero ¿por qué no Kicillof o Santoro no fueron candidatos a la presidencia? ¿Qué pasó?